Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio de la carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Estamos ya por terminar, por fin, la primer carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 5, que estoy seguro va a ser de grande bendición para tu vida. Hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas que analizar de este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. No vamos a terminar el tema de hoy en esta sesión, pero en la semana que sigue, seguramente si es la voluntad de Dios y nos lo permite, pues vamos a estar terminando este tema, aunque aún nos falta un poquito para acabar el capítulo 5. De verdad es algo bien interesante. Es súper importante que lo estemos ahí, que estemos anotando, que estemos siguiendo todos los estudios, pues para poder analizar todo con mayor profundidad. Y pues bueno, gracias a Dios que nos permite, ¿verdad? Una vez más estar conectados con todos ustedes. Veo que ya están alistándose, que ya están algunos en línea y eso me da muchísimo gusto. Les recuerdo como siempre que pues el estudio es obviamente a las 8 de la noche en vivo a través de Facebook e Instagram. Puedes compartirlo ahí en tu muro para que más personas puedan agregarse. Es una forma padrísima, ¿verdad?, de compartir también el Evangelio. A veces no necesitamos hacer más que compartir en nuestro muro y alguna notificación le llegará a alguien. No sabemos si por curiosidad pueda llegar a abrir este video y que el Señor pueda hablar a su vida, ¿verdad? Es súper importante. Y pues bueno, al final les recuerdo también para quienes no están conectados en este momento, pero vamos a tener un nuevo estudio, por supuesto, al terminar la segunda carta a los tesalonicenses, pues no solamente vamos a analizar la primera, ya llevamos con esta, gracias a Dios, 32 clases, 32 episodios de esta primer temporada, por así decirlo, de estos estudios tan maravillosos que Dios nos ha dado los días lunes. Así que en algunas semanas más, pues vamos a empezar una nueva serie. Si es la voluntad de Dios, vamos a seguir transmitiendo, por supuesto, los lunes a las 8 de la noche. El tiempo de Centroamérica, de Sudamérica también, por supuesto, y de México es el mismo. En algún momento cambiará, pero pues ya llegado el momento avisaremos. Vamos a seguir transmitiendo los lunes a las 8 de la noche en vivo. Sin embargo, pues vienen buenas sorpresas, vamos a tener otra locación y este estudio pues va a ser de grande bendición, así que pues mantente al tanto de cómo vamos avanzando, puesto que pues a través de estos estudios vamos a ir pues invitando a todos, ¿verdad?, a participar en este nuevo estudio que estoy seguro va a ser de mucha bendición. Así que pues hay que darnos prisa, pero no hay que darnos prisa y dejar de lado lo importante. Si es la voluntad de Dios, pues antes de una semana antes, por supuesto, de iniciar esa nueva temporada, ese nuevo estudio, pues habremos de haber terminado con la segunda carta a los tesalonicenses, que tiene pues 3 capítulos, así que pues nos faltan 4, el quinto de esta primera carta y 3 de la segunda, ¿verdad? Que hay muchas cosas que el apóstol Pablo habla en la segunda carta de los tesalonicenses en temas que ya hemos tocado en este estudio de la primera carta, así que repito, pues nos daremos un poco de prisa, pero sin olvidarnos de estudiar profundamente la palabra de Dios, como lo haremos esta noche a través de unos cuantos versículos de este capítulo 5. Así que pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar conectados una vez más, escuchar tu palabra, Señor, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú mostrándonos todo lo que hay escrito en tu palabra, que nosotros podamos, Señor, saber qué es lo que quieres decirnos para poder anidarlo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que primeramente nuestra vida sea transformada y posteriormente, Señor, la vida de todas las demás personas a las que les compartiremos acerca de este tema. Porque esa es también nuestra intención, no solo conocerte más, sino darte a conocer más, Señor. Te pedimos que seas con nosotros en este estudio, como lo has sido en todas estas semanas, a lo largo de todos estos meses, de casi 40 semanas ya, Señor. Qué rápido se va el tiempo, pero pues Dios, tú nos has sostenido y sabemos que sigues haciéndolo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y digo que bueno, son como 40 semanas, aunque
Hoy es el estudio 32, pues si le sumamos las vacaciones, si le sumamos quizá un par de veces que por causas de fuerza mayor he tenido que posponer el estudio, yo creo que si ya le pegamos a las 40 semanas, ¿verdad? Ya 10 meses, qué bendición. Y bueno, pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses, por supuesto, el inicio del capítulo 5. Hoy vamos a ver algunos versículos, voy a leer de corrido, como ya sabemos, y pues bueno, después vamos a ir analizando poco a poco este precioso pasaje, ¿verdad? Bueno, pues saludo a todos los que ya se han conectado. Muy bien, aquí ya tenemos a otras personas. Hola, mi Jorge, y ahí saludándonos en el Facebook. Bueno, pues bendecidos sean todos. Venga, dice, pero acerca de los tiempos, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente en Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué cosa tan maravillosa. Ya habíamos nosotros estudiado un poco acerca de este final, ¿no? De Primera de Tesalonicenses 5:11 y en algunas otras oportunidades que he tenido de compartir, pues hemos compartido cómo es importante edificarnos unos a otros, ¿verdad? No se trata únicamente de estar dejar que una sola persona nos edifique, sino que también estamos llamados nosotros a que con todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, pues nosotros podamos edificar a más personas, ¿verdad? Pero bueno, vámonos ahora sí, como dice Jack el Destripador, parte por parte. Bueno, dice, vean qué conciencia ya tenía los tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Cuando el apóstol Pablo está justamente mencionando estas acciones del cristianismo ante la inminente realidad del regreso de Jesucristo que nosotros mismos pues tenemos como esperanza y tenemos como cierta, recordamos y nos hace recordar justo el apóstol Pablo del capítulo 1, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la actitud de un cristiano hacia el retorno de Jesucristo. Cabe mencionar una vez más, y sé que ustedes que han seguido este estudio tan de cerca lo tienen ya muy claro, pero nunca está de más aclarar que cuando hablamos, por supuesto, del retorno de Jesucristo, no es precisamente la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Claro que el Señor viene una vez más a encontrarse con su iglesia, con todos nosotros, en las nubes, en los cielos, como ya lo hemos analizado en episodios anteriores, y otra es cuando es su segunda venida. Hay un poco de confusión porque en ambas ocasiones viene, ¿verdad? Viene hacia nuestro cielo, ahí a donde nosotros le recibiremos, donde Él nos arrebatará, perdón, pero también viene y la segunda venida está caracterizada porque ahora Jesucristo viene pero posa sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Esa es la segunda venida. Entonces el retorno de Jesucristo tiene completamente que ver con el arrebatamiento, ¿no? Nuestro bosquejo general que hemos presentado acerca de esto, de lo cual Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses nos revela muchísimo acerca del arrebatamiento, nos da a entender esta esperanza tan viva, tan real que tenemos de que nosotros, como dice el versículo
9 de Primera de Tesalonicenses 5, no estamos puestos nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Como ya lo hemos estudiado, esto habla acerca del arrebatamiento como inicio, por supuesto, de la ira de Dios, ¿verdad? Como la gran tribulación. Entonces, la venida de Cristo es una esperanza que nosotros tenemos viva, que nos impulsa a seguir adelante en nuestro cristianismo, creyendo, por supuesto, que aunque nosotros durmamos o muramos en esta carne, en esta vida, encontraremos esperanza en la resurrección de los muertos. Nos trae también a colación, pues, la esperanza de todas las personas que han muerto en Jesucristo y que esperamos ver en algún otro momento, ¿verdad? Ya sea cuando seamos arrebatados y exista la resurrección de los muertos, nosotros vivos, porque creemos firmemente que tenemos un alto porcentaje de probabilidades de ser la última generación de la generación que no conocerá muerte física, como lo hablamos en el episodio anterior. Si no sabes bien de qué estamos hablando, échate un clavado al episodio número 31, que hablo de los 3 tipos de muerte que hay. Por supuesto, el de la separación del alma, del espíritu, del cuerpo, el de la muerte espiritual, que es la frialdad o la tibieza dirigida a la iglesia, y la muerte eterna, que es dirigida al mundo, ¿no? A diferencia de los hijos de Dios, que tendremos vida eterna. Hablábamos, por supuesto, acerca de que el único método y único medio de salvación, de intercesión, etcétera, etcétera, es Jesucristo, como nos lo revela la misma palabra, y no las religiones ni todos los esfuerzos humanos para poder alcanzar la vida eterna, ¿no? Sino caminan directo, como dice la Escritura, a una condenación eterna. Pero vámonos por partes, ¿no? Porque Dios nos empieza a decir muchísimo desde el primer versículo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de los tiempos y las ocasiones. ¿Qué significa esto? Los tiempos y las ocasiones debemos de entender que no son propiedad de la iglesia, eso le pertenece a Dios, ¿verdad? El determinar los tiempos y las ocasiones, es decir, los momentos en cómo sucedan las cosas y los días o los meses, el año que haya determinado el Señor en que suceda el arrebatamiento de la iglesia y, por supuesto, el inicio de la gran tribulación, le pertenece solamente al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, dice Dios a través del apóstol Pablo, pero acerca de ese tiempo y de esa ocasión, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Habla que nosotros, la iglesia, comprendemos que vendrá el Señor por su iglesia, que seremos arrebatados, que eso es lo que nosotros sí sabemos, eso es de lo que nosotros nos debemos de apropiar y no el tiempo ni la ocasión en el que el Señor lo hará. Finalmente, tenemos un grave error a veces como iglesia de estar intentando pensar cómo nosotros podemos saber algo que pertenece exclusivamente a la divinidad, y entonces perdemos un poquito de tiempo tratando de analizar algo que a nosotros no nos toca. Hay muchas cosas, como decía el Señor Jesús, no nos corresponden ni los tiempos ni las sazones, ¿verdad? Eso es la voluntad de Dios, eso solo le compete al Padre. No podemos nosotros aventurarnos a querer adivinar o buscarle, como decimos en México, 3 pies al gato y ponernos ahora en el lugar del Padre para poder determinar con exactitud lo que puede llegar a suceder y que Él ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es comprender, el acercarnos a los tiempos, en analizar todas las señales. El mismo Jesucristo a nosotros nos muestra las señales que han de acontecer antes del fin de los tiempos, las cuales, por supuesto, hemos estado viendo que se manifiestan ya en nuestros días, que otras han sido manifestadas en años pasados, en el siglo XX, por supuesto, y nosotros no podemos ignorar que estamos completamente cerca de la venida del Señor. Ojo, no la segunda venida del Señor, sino de este retorno al encuentro por su iglesia. Eso es de lo que estamos hablando. Tenemos que estar preparados para el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo nos enseña,
No les toca saber el día, no les toca saber la hora, no les toca saber acerca del tiempo ni de las ocasiones. Esto le pertenece a la divinidad, esto le pertenece a Dios. Pero Jesucristo sí nos dice, yo, Dios, te muestro en mi palabra que lo que va a acontecer es un hecho que no puede ser alterado, que no puede dejar de pasar, sino todo lo contrario. Estamos ciertos de que habrá un arrebatamiento y de que vendrán 7 años de la tribulación y la gran tribulación, así como estamos seguros del milenio, del juicio del gran trono blanco, del Armagedón, del tribunal en el cual compareceremos delante de Jesucristo, tan seguros de la vida eterna, así como de la condenación eterna, porque el mismo Jesucristo, el mismo Dios, nos da todos los parámetros para poder saber que es verdad, pues está establecido en su palabra. Pero repito, perdón que insista, pero los tiempos y las ocasiones, dice el apóstol Pablo, no tienen necesidad, hermanos, de que yo se los explique. Si Dios te está diciendo, a ver, no necesitas saberlo. ¿Por qué? Aunque con todo respeto y con toda la admiración para muchos grandes teólogos a lo largo de los siglos, que han buscado un estudio profundo acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesucristo y que nosotros mismos podemos compartir con todos ustedes, no es posible que nosotros tengamos la necesidad de saberlo o que sea algo fundamental para nuestra vida cristiana. Repito, no podemos ignorar que es un hecho que va a pasar sí o sí, pero no necesitamos, como dice la Escritura, no tenemos necesidad de saber ni los tiempos, ni las sazones, ni las ocasiones, ¿verdad? Porque ¿qué nos haría tener? O sea, si supiéramos en qué día, en qué año, en qué momento y de qué forma vamos a ser arrebatados, entonces, ¿cuál sería nuestro pensamiento carnal? Bueno, pues si faltan 10 años, 9 años con 11 meses voy a hacer lo que se me venga en gana. 9 años con 11 meses voy a ser infiel, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, voy a faltarle el respeto a mis papás, voy a hacer de mi vida un papalote, que otros hagan un avioncito, voy a hacer lo que yo quiera y en el último mes yo me consagro al Señor. El corazón humano es tan perverso, nuestra mente, nuestra alma nos llega a confundir tanto y la realidad es que ¿de qué nos serviría saberlo? ¿Qué cambiaría en nosotros? Y es más, la pregunta deja de ser retórica para ser una pregunta que yo puedo hacerte a ti, que el Espíritu Santo nos hace a todos nosotros en esta noche. ¿En serio cambiaría nuestra fe, nuestro amor por el Señor, nuestro comportamiento, si supiéramos exactamente en qué día, en qué año, a qué hora vendrá y de qué manera? Es una pregunta que es muy seria responder porque la respuesta estoy seguro que sería sí. Mi vida cambiaría porque lo sabría que estoy a una semana de ser arrebatado, sabría que estoy a un año, sabría que estoy a 10 horas, pero esa respuesta de saberlo, esa respuesta sí cambiaría mi vida espiritual, es un riesgo porque nos compromete más. Porque según la palabra de Dios en este versículo 1, nosotros no tenemos necesidad de saber eso para llevar una vida como la llevaríamos si supiéramos en qué momento regresaría Jesús a arrebatar a su iglesia. ¿Qué nos justifica o qué nos hace pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para que cuando nosotros medio veamos o sepamos, entonces ya nos portemos conforme a la Escritura? Ya obedezcamos los mandamientos, ya oremos de continuo al Padre, ya confiemos verdaderamente en Él. Seríamos entonces, y con todo cuidado lo digo, pero con la palabra real que nos identificaría, seríamos unos hipócritas. Porque por miedo, entonces a lo mejor ya diríamos, no sé a qué me vaya a quedar, ya mejor me consagro porque ya va a venir el Señor y yo no me quiero quedar aquí con la bola de vecinos que tengo escandalosos, no me quiero quedar aquí con mi jefe gruñón, no me quiero quedar aquí sufriendo, no, mejor ya me porto bien. A veces nuestro comportamiento, nuestra forma de seguir la Escritura y de tener la esperanza en que seremos arrebatados por el Señor Jesucristo es más por temor de lo que pueda acontecernos con nosotros que por amor a Jesús. Y por eso Pablo lo sabe y dice, ustedes no tienen necesidad de que yo se los explique. Ustedes no tienen necesidad de saberlo. Se supone que el amor a Jesucristo es lo que los hace
aguardar con esperanza justamente este día. Los tiempos y las ocasiones, esta cronología, repito, no es para la iglesia, no es un dato que tengas que saber para seguir a Jesucristo como es debido, no es una información que tengas que tener en tu mente para que nos consagremos a Jesús, para que le entreguemos nuestra vida, para que dejemos de lado la tradición, las religiones que entienden, no salvan. Te vas a quedar en el arrebatamiento, no va a haber una resurrección a vida eterna, sino a condenación eterna. Tendría que ser suficiente el simple hecho de que esté establecido en la palabra de Dios y que Él nos dijo que vendría de esa forma para que nosotros no debamos comportarnos y vivir una vida en consagración. Qué triste necesitar la hora, el día y la forma para entonces decir, por miedo a quedarnos, mejor me comporto como es debido, mejor me comporto como dice la Escritura. Qué triste verdaderamente, porque no lo necesitamos, dice el versículo 1. Dice, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Poniendo mucha atención, como nos gusta hacer, ¿verdad?, en este estudio a todos ustedes, discípulos que escuchan, que están cada lunes aquí, que espero que también estén estudiando las Escrituras de una forma detenida, que se estén nutriendo con concordancias exhaustivas, palabras en el original griego, hebreo, arameo, conjunciones, pronombres, que estén buscando diccionarios bíblicos, que estén buscando traducciones, versiones de la Biblia que estén bien hechas. Nos podemos dar cuenta a través de un estudio muy, muy preciso que en estos 3 versículos que acabamos de leer hay 2 grupos de personas. Versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, es decir, cristianos, ¿verdad? Hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros, se está refiriendo igual a la iglesia, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer y no escaparán. 2 grupos de personas tenemos aquí. Es bien importante que por eso nosotros debemos de tener claro lo que estamos leyendo, saber en qué tiempo lo está diciendo, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ya no está hablándole a los hermanos, ya está hablando de otro grupo de personas. El pronombre cambió. Ya no es ustedes, ya es ellos. En los primeros 2 versículos Pablo se está dirigiendo a los hermanos, a la iglesia, a ti y a mí, que no era necesario que supiéramos los tiempos y las ocasiones por lo que ya te expliqué anteriormente. No tenía nada que ver con el mundo, pero después viene el versículo 3 y dice, cuando digan, pareciera que se está refiriendo todavía a la iglesia, pero no. Cuando digan 2 puntos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Vamos a poner mucha atención porque aquí hay mucha sabiduría en estos 2 versículos. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, primer punto, ya lo hemos aclarado por supuesto en algunos otros episodios. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es esta forma repentina en la que inicia la semana 70 de Daniel, ¿verdad? La que inicia la tribulación y la gran tribulación, la que inicia con estos últimos 7 años que la Escritura establece. Repito, nosotros hemos hecho un análisis profundo de la Escritura donde se nos muestra que en el momento que la iglesia es arrebatada, en ese momento la historia de la gracia de la iglesia termina y comienza el final de los tiempos verdaderamente, es decir, la ira de Dios, la tribulación, la gran tribulación, o lo que se conoce incluso desde la profecía del Antiguo Testamento como el día del Señor. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos súper claro. Jesús dice aquí, vendrá así como ladrón en la noche. Y segundo punto que quiero que reflexionemos, mira,
Porque obviamente has de saber que hay quienes dicen que somos arrebatados como nosotros, a la luz de la Escritura, creemos que lo vamos a hacer antes de la tribulación, ¿verdad? Nosotros somos quitados, como nos enseña el versículo 9, que pues ya obviamente me brinqué hasta allá. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación a través de Jesucristo. Hay quienes creen que a la mitad de la tribulación seremos arrebatados, es decir, los 3 años y medio primeros de esta falsa paz, de esto que no es más que un engaño del falso profeta y del anticristo y todos sus huestes espirituales. Nosotros seremos arrebatados al final de los 3 años y medio y después vendrán 3 años y medio, que es lo que se conoce como la ira de Dios, y ahí ya no estará la iglesia, es decir, la iglesia cruzaría solo la mitad. Es lo que me enseñan algunas otras doctrinas, que a la luz de la Escritura, ahorita lo vamos a analizar, tampoco tiene sustento. Y también existe aquellos que dicen que habrá un arrebatamiento, aquellos que han sobrevivido a los 7 años, ¿verdad? O sea, están los que somos antes de la tribulación, que es lo que nosotros analizamos en la Escritura, los que dicen que a la mitad, que eso sería un error, porque como te he dicho, si verdaderamente nosotros somos arrebatados después de 3 años y medio de que comenzó la ira de Dios, la tribulación, entonces estaríamos contradiciendo las palabras de Jesucristo, donde dice que la hora, el día ni la hora nadie lo puede saber. Concluiríamos nosotros, pues, que al ser arrebatados a los 3 años y medio, faltaría nada más contar los 3 años y medio restantes para saber en qué momento es la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y eso sería completamente contradictorio. Y en tercer lugar, la enseñanza de que podemos llegar a ser arrebatados al final de los 7 años. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que hayan quedado, que hayan sobrevivido en la fe, que no hayan negado a Jesucristo después de la persecución del anticristo, de las catástrofes naturales, sociales, económicas que habrá, de los homicidios, de la persecución, es decir, como una purificación de las personas de fe, y entonces los que quedaron ya se van para el cielo con el Señor Jesús. Esto no solamente contradice versículos que vamos a estar analizando ahorita, sino que peor aún, hace inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nosotros no necesitamos ninguna purificación, ya que fuimos justificados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, dice el profeta Isaías, todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, toda la condenación recayó sobre Jesucristo para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre, perdonando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ojo, a los cristianos, a los que con un genuino arrepentimiento confiesan su falta delante del Padre, somos dignos a través de Jesucristo de ser limpios, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que pasar por una purificación, entonces díganme por qué carambas tuvo que padecer tanto Jesucristo y llevar todo el pecado del mundo, si al final de cuentas no iba a servir para nada, porque habría una purificación durante 7 años para que quienes salieran entonces fueran arrebatados. Es una terrible y absurda contradicción. Dice el versículo 3, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Ojo, en esta parte del versículo 2, cuando dice que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, normalmente, híjole, yo me acuerdo también cuando recién llegué a los pies de Jesucristo, había personas, sobre todo como de mayor edad o que ya tenían bastante tiempo en Jesucristo, y decían, es que como ladrón en la noche va a venir el Señor, nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿no? A ver, espérame, porque están sacando completamente de contexto. Si tú has escuchado que han predicado justamente eso, levanta una manita, ponme ahí, oye, sí me han predicado a mí eso. Ahí Jorge, mi papá, Luis, ¿quién está por acá? Tenemos a Susi, a Gio, hay varias personas, ahí pongan, ¿has escuchado justamente que el Señor Jesucristo tenemos que estar velando porque Él va a llegar como ladrón en la noche? Eso está más fuera de contexto, pero me puedes decir, bueno, pues si ahí dice el versículo 2, ¿no? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ojo, acuérdate de los tiempos, de los dos grupos de personas que se están mencionando aquí.
Es bien importante que entendamos que sí vendrá como ladrón en la noche, pero no por su iglesia, sino como ladrón en la noche empezará la tribulación, los 7 años, porque dice, vean lo que dice el versículo 4, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí está la clave de todo. Cuando a mí me decían, no, sí, es que como ladrón en la noche, no, pues va a venir de noche, cuando menos nos lo esperemos, cuando nosotros estemos en calma, en paz, como dice el versículo 3, en ese momento va a llegar el Señor Jesús, y lejos, por ejemplo, de sentirnos confiados y de sentirnos esperanzados que vendrá de esa manera por nosotros, nos provocaba más temor. Y todo porque el versículo 4 se lo comieron, se lo brincaron, se lo borraron, no le entendieron o no les interesó estudiar que el ladrón de la noche, cuando se diga paz y seguridad, no está hablando de la iglesia familiar, no está hablando de la iglesia de Cristo, no está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando del inicio de la semana 70. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Cómo va a venir algo sobre nosotros si nosotros ya no estamos aquí? Dicen, versículo 4, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sí va a venir como ladrón, pero no en el arrebatamiento por la iglesia. Va a venir como ladrón para aquellos que están en tinieblas a la luz del versículo 4 y del versículo 3. Porque dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo puede venir sobre nosotros la destrucción repentina si el versículo 9 me dice que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación? ¿Cómo vendrá sobre la iglesia y que nosotros estemos pensando en paz y seguridad y vendrá destrucción repentina si nosotros no estamos en tinieblas y no puede sorprendernos el Señor como un ladrón? No es para nosotros. Dice el versículo 5, pongan mucha atención, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al primer grupo. Versículo 4 es el segundo grupo. Vamos otra vez. Versículo 3, segundo grupo. Los que no son hijos de Dios, los incrédulos, los religiosos, los que no tienen a Jesucristo en su corazón. Versículo 4. Mas vosotros, se vuelve a referir, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Habla del primer grupo, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Primer grupo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Segundo grupo, por tanto, vean nada más aquí, concluye Pablo de una forma contundente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué sucede en este versículo? Pareciera una contradicción porque me puedes decir, Bruno, tú me estás enseñando que esta destrucción repentina no viene sobre la iglesia porque evidentemente ya no estamos. Todo inicia, como te dije hace un momento, cuando Jesús viene como ladrón es el inicio de la tribulación. Cuando viene como un ladrón al mundo, no es que vendrá justamente y pondrá así, de inmediato somos arrebatados y de inmediato Jesucristo pondrá su pie sobre la tierra. Esto nadie lo sabe, esto no lo podemos nosotros predecir, pero habla de cuando todos digan que, como habíamos hablado, de los 3 primeros años y medio, esta paz, esta seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el versículo 6 nos dice, por tanto ustedes no duerman. Te recomiendo también 2 o 3 capítulos atrás donde hablé justamente del significado de dormir, porque en estos versículos hay 2 significados. Este que dice, por tanto, no durmamos, está hablando de los que somos salvos, pues está incluyendo el mismo, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, no dormir, quiere decir que tengamos nosotros una vida activa en el Señor, que nosotros no estemos pensando en las cosas que habrán de suceder, puesto que nosotros no estamos puestos para ira, si nosotros debemos de velar y no dormirnos, ahora sí como decimos en México, en nuestros laureles, sino que seamos diligentes en la predicación de la palabra de Dios. No debemos de ser perezosos ni pasarnos dormidos, literal en un sentido espiritual aletargados, sin compartir que Jesús viene pronto. Aquí en la ciudad de Metepec y en Toluca,
no se sabe quién es, o bueno, a lo mejor quizá algunas personas saben, pero nunca tiene remitente. Siempre ponen en los árboles, en los postes de luz, clavan un letrerito, una vinilona así chiquita, a lo mejor como de 30 por 30 centímetros, y dice, Cristo viene pronto. No dice quién lo puso, no dice nada. Nadie se adjudica, digamos, esa obra, esa advertencia que viene en la Biblia. Pero qué cosa tan maravillosa, yo siempre digo, ojalá que cada vez que pues alguien lea eso, lejos de burlarse, decir, estos tarados, o estos brutos, no saben ni de qué hablan, ¿no? Pues a lo mejor más ignorante puede ser la gente de que, créemelo, si pudiéramos hacer una encuesta, ¿cuántos saben que hay una segunda venida de Jesucristo que no sean cristianos? Evidentemente, porque además sería lamentable, porque hay muchos cristianos que no saben que Jesús va a volver. Pero si pudiéramos hacer esta encuesta en el mundo, yo te puedo garantizar que una abrumadora mayoría no sabe que va a venir otra vez. No, ya no estoy hablando del arrebatamiento, pero aunque va implícito, pero hasta de la segunda venida, la palabra segunda venida de Cristo son completamente ignoradas. ¿Cómo sabrían de más cosas de los últimos tiempos si doctrinas tan importantes, tan impresionantes y que son un hecho y que son, por supuesto, inminentes, no las conocen? No podemos nosotros dormirnos, como dice el apóstol, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Primero, pues sí, claro, que no te emborraches, entiéndelo, porque dice la Escritura que en el libro de Proverbios que en la embriaguez, en la falta de sobriedad, hay una disolución de entendimiento. No podemos pensar bien, no podemos evidentemente nosotros estar tomando buenas decisiones a causa de una alteración de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro sistema nervioso. La sobriedad además no significa solamente el alcohol, no significa solamente estar sobrios, que es la falta de alcohol, que no estemos con drogas, sino hay muchos aspectos en la vida que nos pueden mantener distraídos o sin una conciencia correcta de lo que es esperar a Jesucristo. Puede ser tu trabajo, pueden ser los problemas económicos, puede que sea el que anheles y desees tener más riqueza, más dinero, más bienes, el tener más chicas, el tener más chicos, más citas, el de hacer tantas cosas que lo único que hace el enemigo es sutilmente poner trampas y lazos para que no te concentres en lo verdaderamente importante, que es velar, estar sobrio, conocer completamente a Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 7, hablando de los dos grupos una vez más. Si puedes ponerme de qué grupo está hablando en el versículo 7, pon el numerito ahí. Dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por supuesto que es todo lo oculto. Pues los que duermen de noche duermen, ¿y cómo vendrá el Señor? De noche, como ladrón, recuerda, no a su iglesia, sino a sorprender al impío, al pecador, al carnal, al filisteo, incircunciso, hereje. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros podemos ver de una forma pues bien importante cómo hay tres palabras aquí que nos muestran acerca de lo que hemos estado hablando a lo largo de este estudio. Dice, por ejemplo, que nosotros somos del día, ¿no? Porque hemos sido sobrios, tenemos que seguir siendo sobrios, habiéndonos vestido, es decir, ya está dando el apóstol Pablo por hecho de que ya estamos vestidos con la coraza de fe. Ahora, ¿por qué se refiere el apóstol Pablo a la coraza de la fe? Puesto que nosotros, al haber llegado a los pies de Jesucristo, nosotros lo hicimos a través de la fe, ¿verdad? Porque la fe es lo que a nosotros nos salva, la fe es lo que a nosotros nos ha llevado a ser justificados delante del Padre mediante Jesucristo. Después dice en el versículo 8, y de amor, la fe es parte de nuestro pasado, ¿verdad? Nosotros tuvimos, estoy hablando en pasado, aunque practicamos, seguimos teniendo fe. Pusimos, por supuesto, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, creímos y en nuestro pasado nosotros fuimos rescatados ya de forma eterna.
por amor, ahora dice, y de amor nos hemos vestido también con la coraza de amor, sabiendo que ese amor lo experimentamos de parte de Dios en nuestro presente. ¿Y qué dice? Y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿verdad? Como este casco, el yelmo es un casco. ¿Por qué ejemplificamos un casco de salvación? Porque la salvación significa nuestra esperanza futura. A lo mejor es redundante, a lo mejor no quise decir así, pero es nuestra esperanza. Lo que en el futuro nosotros tenemos es la salvación, que el Señor nos ha quitado de ira, que nosotros no vamos a atravesar por la tribulación. Es más, hermanos, hermanas, familia, nosotros no vamos a conocer al anticristo, no vamos a ver todas las profecías cumplidas del Apocalipsis, de cómo va a destruirse la naturaleza, de cómo va a morirse tantas partes, tantos millones de personas, de cómo habrá sequías, hambrunas, guerras, destrucción, persecución, homicidios, violaciones, asesinatos. Esto tan horrible que, como dice la Escritura, habrá gente que quiera morir, habrá gente que busque la muerte, y dice la Escritura, la muerte va a huir de esas personas, ni siquiera se van a poder morir, o sea, no vas a poder huir, no te puedes escapar del juicio de Dios. Y todas estas ideas como que Jesucristo viene como un ladrón en la noche, tenemos que velar y estar, que nos encuentre dignos y nosotros no podemos dormirnos y nos meten más miedo de que el Señor en serio es un ladrón. ¿Qué les pasa? Jesucristo es un rey, es una persona íntegra, es una persona que nos ha dado toda la esperanza. ¿Y cuándo nos ha quedado mal? ¿Y cuándo ha fallado la palabra del Señor? Jamás. Por más que quieran durante miles de años destruir esta palabra, sigue tan vigente como hace miles y miles de años. ¿Cómo creen que Jesucristo va a venir así? Y además pareciera que a su propio cuerpo viene como de malas, ¿no? Por su novia, pero claro que no, es el encuentro del esposo o del novio con la novia, es el que se está listando para las bodas del Cordero. Por eso acuérdense que no puede ser de inmediato la segunda venida de Jesucristo, porque primero está la boda. Primero Él se va a unir en matrimonio a las bodas del Cordero con nosotros, con su iglesia, con su novia. Ya después Él vendrá, ¿verdad? Como rey, ya no como siervo, sino como un rey montado en su caballo con los santos. Y habrá el Armagedón y vendrá a reinar durante 1000 años. Antes de todo lo que va a suceder, que está establecido en el libro de Apocalipsis, y antes del juicio del gran trono blanco, antes de comparecer ante el tribunal de Cristo, Él va a venir con vara de justicia. Y acuérdense, esta falsa paz de la que nos habla el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 5, para aquellos que también les gusta la escatología, lean acerca de los 4 caballos del Apocalipsis, lean acerca de lo primero que va a venir como inicio, ¿verdad? De la semana 70, que muchos confunden este caballo blanco con el caballo blanco en el cual sí vendrá Jesucristo, pero no es la paz, pero tampoco es la paz verdadera, es una falsa paz antes de que llegue toda la destrucción. Y por eso dice que tenemos la esperanza de la salvación, nuestro futuro, como yelmo. Nosotros no podemos tener una idea distinta ni diferente a lo que la Escritura nos ha enseñado que nosotros vamos a ser salvos, porque el versículo 9 nos lo aclara contundentemente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por tus viajes a Chalma, no es por los coligues que le pongas al muñequito de tu iglesia, no es por que nada más 144,000 nos tenemos que salvar por nuestras buenas obras, no es porque un ángel del cielo que tiene nombre de mazapán o parecido al mazapán vino y me dijo cómo tendrían que ser las cosas, no es como te dijo tu abuelita, no es como te dijo la bruja del 71, no es como tú crees, ni como dicen las filosofías modernas, ni las costumbres, ni la tradición, es lo que dice el Señor. Nosotros exclusivamente podemos alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si te hace falta razón, todavía dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí es la segunda
parte, la segunda palabra donde habla de dormir, las otras hablaba de una distracción, del estar aletargados. Esta palabra dormir del versículo 10 de 1 Tesalonicenses 5 es la palabra dormir que habíamos analizado en el capítulo anterior, que significa sí estar muerto, ¿verdad? La separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Y dice el apóstol Pablo que Jesús murió por nosotros para que sea que velemos, es decir, como ahorita estudiemos, anhelemos, estemos pensando y deseosos de la segunda venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento, o que durmamos, ya sea que nosotros nos muramos. Ahorita me da un infarto, o salgo y me atropella un coche, o lo que tú quieras. Ahí habla justamente de la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Dice, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, con lo que iniciamos termino, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bonito el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses, ¿verdad? Ustedes ya lo hacen, así síganle. Yo quisiera poder decir lo mismo de mucha gente, así como ya lo haces, pero no, ¿verdad? Ahora que si no lo haces, empieza a hacerlo. Todos tenemos que edificarnos unos a otros. Recuerda que no solamente se trata, dice el apóstol Santiago, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores también de ella. Es bien importante y que nosotros debemos de comprender que nuestra esperanza no está en el acontecimiento tan monumental que va a suceder en la tierra, el inicio de la tribulación, porque nosotros ya no estamos aquí. Nuestra esperanza es en el fin de la era de la gracia y de la iglesia, no en el principio de la semana 70. ¿A qué le quieres dedicar tiempo? ¿A qué le queremos dedicar tiempo y sobre qué está nuestra mirada? Sobre la esperanza que Jesús ya nos prometió de venir por nosotros y rescatarnos de todo lo que ha de acontecer, o en esperar justamente el inicio de la semana 70. Ni vas a conocer al anticristo, no lo vamos a conocer, no lo vamos a ver. No vamos a ver todas las catástrofes que inician con la naturaleza. Gracias a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el yelmo, este casco, esto que ejemplifica el guardar nuestros pensamientos, el guardar nuestro corazón, el guardar todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros leemos de parte de Dios, nos mantenga en amor, en fe, en esperanza de salvación. Es hora de que nosotros podamos verdaderamente estar preparados para la venida, el retorno de Jesucristo, no para su segunda venida, repito, vuelvo y digo, reitero, aunque parezca, como decíamos, disco rayado, porque son dos eventos diferentes. Y hoy vimos la primera parte, la siguiente semana veremos la segunda parte de cómo vamos a estar preparados para este magnífico día en el cual debemos de tener puesta nuestra esperanza. No es en el inicio de la semana 70 lo que nosotros esperamos, sino en el yelmo de nuestra salvación, nuestra fe y nuestro amor tiene que estar nuestra esperanza en el arrebatamiento, en el retorno de Jesús, en la unión de su cuerpo con Él mismo. Así que yo te animo a seguir edificando la iglesia, a mantener tu esperanza en el Señor, porque eso debería de ser nuestro todo. Amén. Así que bueno, pues es una pena que se haya cortado este estudio tan bueno que estaba, pero bueno, aquí está el segundo cachito. Espero que no genere confusión. De todas formas, yo voy a hacer una nota ahí aclaratoria. Y bueno, antes de despedirnos, ya nos van a dar las 9, ¿verdad? 2 anuncios rápidamente. Como había dicho al principio, en algunas semanas vamos a empezar un nuevo estudio, lunes a las 8 de la noche. Por supuesto, seguimos en vivo a través de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Seguimos nosotros en vivo haciendo estas transmisiones, este nuevo estudio que no te quiero adelantar el tema, pero créeme, va a estar interesantísimo, va a estar muy bueno. Vamos a tener una nueva sede, una nueva locación, gracias a Dios. Así que pues quédate pendiente para que sepas más acerca de este nuevo estudio. Y segundo, este próximo miércoles
a las 8 de la noche a través también de esta página de Facebook, solo por Facebook, no tendré la posibilidad de hacerlo por Instagram. Si tengo la posibilidad ya se los haré saber, pero por Facebook a las 8 de la noche estaré también compartiendo desde Vida Nueva para el Mundo Toluca un tema a toda la familia, también bastante interesante, muy bueno por cierto, se llama Los Escuadrones de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí te espero también que te conectes en línea, si estás cerca en Toluca, en Metepec, en sus alrededores. Te espero en Vida Nueva para el Mundo Toluca. A las 7 de la noche empieza la adoración y la alabanza. A las 8 de la noche estaré transmitiendo y compartiendo con toda la familia de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Así que, pues bueno, eso sería todo. Si todo está bien, si tienes alguna duda, acuérdate, puedes escribirme inbox, puedes mandarme un WhatsApp, estoy para servirte. Comparte estos videos y pues bueno, esperemos que la siguiente semana no tengamos ahí una falla del internet, pero afortunadamente pues se pudo corregir, ¿verdad? Y la palabra del Señor no se detiene. Damos gracias al Padre por esta oportunidad. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Mantenemos nuestra esperanza, Señor, en esta gran promesa. Y Padre, como un solo cuerpo, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo que estamos pensando en este momento, Señor, y te decimos, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Nosotros queremos estar ya contigo. Ven, anhelamos tu retorno. Te bendigo en el nombre del Señor, que tengas paz y gracia de parte de Jesucristo y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga, familia. Bye, bye.